Son tiempos particulares, difiere este inicio de todo el proceso que desemboca después en la Semana Santa, distintos este año. ¿Siempre es distinto o es igual? Bueno, siempre es distinto porque las circunstancias son distintas también, ¿verdad? Y son nuevas y siempre tenemos necesidad de transformarnos y de transformar también la realidad, ¿no? Así es que evidentemente, bueno, siempre así como la vida es nueva, que se levanta uno por la mañana y es nuevo el día y la vida, ¿no? Pues así también es nueva la realidad de la vida de la fe para, como digo, ir transformando tanto a nivel personal, como después también a nivel eclesial y social, porque así es la vida de relaciones. Monseñor, mañana es una fecha muy fuerte. Estuve leyendo algo que realmente no sabía, a pesar de tantos años de feligres, que es que a las cenizas las puede recibir cualquier persona, sea creyente o no, sea bautizado o no. ¿Esto es así? Sí, bueno, yo pienso que es un signo, ¿verdad? Diríamos, no es sacramento, sino un sacramental, que pone de manifiesto la precariedad de la vida humana, por una parte, ¿no? Como se indica cuando se imponen las cenizas, que puede ser, eres polvo y en polvo te hace convertir, o bien conviértete y cree en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este sacramental es muy significativo y evidentemente ahora más que nunca, ¿no? Con el Papa Francisco, que abre las puertas y la tienda también se ensanche, como es el tema sinodal, creo que es de apertura para todos aquellos que realmente quieran un cambio, una conversión para el bien. Así es que bienvenido sean católicos o no lo sean, quienes tienen deseo de verdadero cambio y conversión. Todo este periodo previo y la Semana Santa, la Iglesia suele periódicamente hacer como ponerle un nombre, una denominación o un objetivo. ¿Tiene en particular algo en esta oportunidad? Claro, mañana se da inicio al llamado tiempo cuaresmal, sí, ¿verdad? Que es una tradición muy arraigada en la Iglesia de siglos, ¿verdad? Que hace referencia tanto a los 40 años que el pueblo de Israel pasó por el desierto, como los 40 días que nos dicen en el Evangelio que Jesús pasó en el desierto, ¿verdad? Entonces la Iglesia retoma esta experiencia que tiene como objetivo un tiempo de oración, de ayuno penitencial, ¿verdad?, de limosna, de solidaridad, siempre con vistas a prepararnos a celebrar la Pascua del Señor, ¿verdad? Porque en sí la austeridad, el sacrificio, la penitencia en sí misma no tendría mayor sentido, ¿verdad? Pero sí es como para interiorizar, profundizar más y mejor el conocimiento de Jesús y seguir sus huellas, que como sabemos, pues es el camino de la pasión y de la cruz antes de la resurrección, ¿verdad? Esa es su vida. Y entonces la Iglesia anualmente, en el ciclo o año litúrgico, dedica este tiempo fuerte, así llamado, de preparación para tomar mayor conciencia y vivir intensamente el misterio pascual, que es la muerte y la resurrección del Señor. En este caso lo celebraremos en la semana de abril, el día 9, creo que es domingo de Pascua de Resurrección, y los días previos, pues el triduo pascual, el jueves, la Cena del Señor, el viernes, Pasión y Muerte de Jesús, el sábado, su descenso a los infiernos, es un día también de silencio, de meditación, para que ya a la noche, la gran vigilia pascual y el gozo de la resurrección el domingo, ¿verdad? Que luego se va a prolongar durante una semana esta vivencia tan intensa como es la Pascua del Señor. Usted había hecho mención de todo este tiempo, de estos 40 días, de la preparación, del ayuno, de la meditación, y hay toda una cuestión cultural respecto del ayuno, si bien obviamente el no comer carne es, digamos, lo que más se menciona.
¿Hay otras maneras de ayunar? ¿Hay otras maneras en que la gente se pueda preparar en este tiempo sin que tenga que ver específicamente con la carne roja? Sí, o el alimento, ¿verdad? Hay necesidad de tantos ayunos, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser el exceso y las adicciones de los medios de comunicación social, porque hoy día con nuestros celulares y móviles pues estamos enganchados, como se dice, ¿verdad?, popularmente, y entonces se requiere hacer ese silencio interior, también privarnos de la murmuración o de buscar siempre, no sé, una crítica no constructiva. Entonces sí nos podemos decir de privar de otras muchas cosas que no necesariamente es el alimento. El alimento es un signo para poner de manifiesto este tiempo de austeridad, pero evidentemente nos tenemos que privar de muchas mediocridades y vanidades. Hago alusión al mensaje que el Papa Francisco nos ha dirigido ya para esta Cuaresma, que vale la pena leerlo porque es muy profundo, ¿verdad? Lleva como título Cuaresma, la ascesis cuaresmal, un camino sinodal, y ahí justamente pues nos invita fundamentalmente a recorrer el camino y la senda juntos, ¿verdad?, que es lo propio de la sinodalidad, el caminar juntos, porque nos necesitamos para escuchar a Jesús, a quien tenemos que escuchar. Él en su mensaje hace un comentario al misterio de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, ¿no?, donde desde la nube se escucha esa palabra del Padre: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Está muy en sintonía con nuestro lema pastoral diocesano: escuchemos a Jesús el Señor y hagamos lo que Él nos dice, ¿no? Y entonces nos invita el Papa Francisco a escuchar a Jesús y a escuchar a los hermanos, porque muchas veces no nos escuchamos unos a otros. Y es necesario escucharnos siempre para recorrer, como digo, este camino juntos de la conversión, siempre en orden a la verdad, a la justicia, como corresponde, para vivir lo mejor que podamos, cumpliendo la voluntad de Dios en este mundo y después anhelando la vida eterna, que es la vida en plenitud, ¿no?, la Pascua de Resurrección. La Iglesia, que tiene esta presencia territorial importante en el mundo, y en particular en la Argentina y acá en Formosa también, sin duda tiene esos lazos comunicantes con la comunidad, y que sin duda oportunidades como esta de la Cuaresma y todo lo vinculado a la Semana Santa por ahí potencia. ¿Cómo está hoy la Iglesia en su conjunto, y usted en particular como cabeza de este sector, está viendo a la sociedad de Formosa? Digo, usted hizo referencia, por ejemplo, a las redes sociales, los teléfonos. ¿Cómo lo está viendo hoy la Iglesia a la sociedad formoseña? Bueno, será una percepción también, si es mía personal, subjetiva, como obvio, es natural, sí, ¿verdad? Y limitada, porque hay que reconocer. Yo pienso que son realidades muy complejas en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto en el campo amplio social, de la economía, de la política, de la propia religiosidad. Son realidades, digo, complejas, pero que requieren reflexión, concentración, esfuerzo para procurar que todas estas actividades humanas estén en sintonía con el proyecto y el designio de Dios, ¿no es cierto? Es decir, en orden a la verdad, en orden a la justicia, en orden también a la fraternidad, que eso es lo que nos mueve. Este es el mensaje, y claro, en este sentido, pues fíjense ustedes si hay que caminar y avanzar todavía mucho, ¿no? Porque entre nosotros, pues no siempre está presente la verdad, hay mentira en nosotros y en el mundo en que nos movemos, ¿no? A veces hay desigualdades muy grandes, inicuas, y bueno, hay que ir rompiendo esas barreras
para ir alcanzando una mayor igualdad fraterna entre los hombres. Así que entonces yo veo que y siento que el Espíritu Santo guía y conduce a la Iglesia, eso no cabe la menor duda, ¿no? Este próximo mes de marzo vamos a celebrar el 10º aniversario de el Papa Francisco como sucesor de Pedro, lo cual es un acontecimiento muy significativo, no solamente por ser argentinos, sino porque su magisterio, abundante en muchos campos, pues es una llamada a la conversión y al cambio profundo en orden a la sociedad y también pues a la propia persona, ¿no? Entonces quiero partir de esta idea, ¿no? De que no dudo de que el Espíritu Santo guía y conduce a la Iglesia y le muestra cuáles son los desafíos. Estamos viviendo, por ejemplo, vivimos la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe el año pasado, una experiencia sinodal a nivel del continente nuestro o subcontinente latinoamericano. Y entonces el documento final de esta asamblea es hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, donde hay una reflexión, un discernimiento comunitario sobre los desafíos actuales y después unas propuestas concretas para seguir avanzando en la comunión, la participación y la misión, que son, digamos, los ejes centrales de este sínodo al que estamos convocados a nivel universal desde el año 21 hasta el 24 por el Papa Francisco, ¿no? Así que yo diría, esa pregunta es muy amplia, ¿no? Pero creo que hay cristianos, tanto laicos, consagrados, como ministros ordenados, que son muy conscientes de esta realidad y están trabajando en orden, pues siempre hacer más perfectible y más perfecto este mundo en que nos encontramos, ¿no? Bien, Monseñor, una de las consignas o de las principales invitaciones que se hace a la comunidad en general, a la feligresía católica todavía más en este tiempo de Cuaresma, es el de la limosna, la solidaridad. ¿Cuáles cree que son en Formosa los ámbitos más necesitados de esa solidaridad? Alguien que nos está escuchando decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar? ¿Dónde puedo cumplir con este pedido que me hace la Iglesia? ¿Cuáles considera usted que son? Bueno, tienen el servicio de las comunidades y concretamente está también institucionalizado de alguna manera esta ayuda, que es a través de Cáritas, ¿verdad? Cáritas es la institución que funciona tanto en las parroquias como en las capillas de toda la diócesis, y no solamente en nuestra diócesis, digamos en todo el país y en el mundo entero, porque está Cáritas Internacional, ¿no? Y entonces los hermanos de Cáritas son agentes pastorales que en diversos ámbitos de trabajo, de vivienda, de lo que es la vida común y ordinaria, ¿no? Obviamente que en los barrios y en las periferias es donde están las mayores necesidades, ¿no? Porque hay familias siempre necesitadas en todos los sentidos, familias numerosas con muchos hijos, ahora comienza el año escolar, bueno, pues tantas necesidades concretas, y luego están pues los enfermos también, obviamente, ¿no? La atención, y cada uno puede ayudar de la mejor manera posible, y no solamente a nivel, digamos, monetario, que si uno lo tiene, pues tiene que ser generoso al compartir con los demás, pero nuestro propio tiempo. Creo que una acción, por ejemplo, visitar a un anciano que está solo en su casa, un enfermo que está postrado en el lecho de dolor, bueno, pues uno se priva de un tiempo para ir a visitar y estar con este hermano. Eso es solidaridad, ¿no? Y en este sentido, decir, son los tiempos, también, es decir, la capacidad que tiene uno o el don que tenga,
según sus propios recursos y talentos, para ponerlos a disposición del prójimo, de los demás. Así que bueno, las necesidades son múltiples, pero yo creo que cuando uno lo hace también o se acerca, como digo, a las cáritas, tanto parroquiales como de las capillas, ahí te van a indicar las necesidades, porque estos hermanos tienen una sensibilidad y tienen un conocimiento de la realidad de su propia comunidad. Pero realidad que sin duda usted como obispo debe conocer también. Pero sí, procuro, ¿no? Yo, por ejemplo, esto es algo que estoy notando en estos últimos años, sobre todo a través de la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Desde el inicio, ¿no? Mi presencia es mayor en las periferias, en el lote 111, 110, los barrios nuevos que se van constituyendo. Estoy más tiempo presente en ellos y atendiendo también estas necesidades que lo que sería propiamente en el centro, ¿no? Claro. de la capital. Esto yo lo percibo, ¿no? Y creo que esto es algo, la llamada que nos hace la Iglesia hoy, como decía en este título del documento sobre la primera asamblea eclesial, una iglesia en salida a las periferias, tanto existenciales de las personas como territoriales, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ir allí para anunciar, hacerse presente y compartir también la fe, los anhelos, las angustias, los sufrimientos, también las alegrías de la gente simple que nos hace crecer en la fe. Yo recuerdo aquella expresión, los pobres no se evangelizan, y es verdad, porque muchas veces los que carecen de bienes materiales tienen una alegría, una confianza en Dios, que uno se siente aleccionado, ¿eh? Entonces es un compartir. Bien, la última de mi parte, al menos, monseñor, mañana, ¿a qué hora va a estar usted imponiendo las cenizas? ¿En dónde? ¿En la catedral? Sí, ¿En el obispado? así es. Sí, en la catedral. Esta celebración sí, va a haber por la mañana una misa con imposición de cenizas a las 7:30, y yo me he comprometido a estar presente a las 20 horas en la iglesia catedral para celebrar la Eucaristía y para imponer, y para que me impongan también la ceniza a mí, ¿no? Porque yo tengo necesidad también de conversión. Muchas gracias. Bien, monseñor, año electoral, ¿sí? Año de decisión de la ciudadanía. Lo quiero traer un poco más al terreno como a ti te cotidiano, gusta, vamos. Como a ti te gusta, ¿no? No sé, como a todos nos creo. Bueno, obviamente usted tiene su rol y su impronta, pero son años donde, y hablaba recién también de esto de las decisiones que debemos tomar, bueno, es año donde vamos a decidir quiénes nos gobernarán. ¿Cómo ve, cómo percibe en esa sensibilidad que tiene en particular la Iglesia para con su gente, el espíritu de la gente, digamos, de la percepción de lo que la gente le acerca a la Iglesia en sus confesiones, en su diálogo, con respecto a el futuro, ¿sí? ¿Qué ve la gente del futuro en un año donde justamente lo que decidamos puede confirmar, ratificar o cambiar quienes nos conducen? Bueno, mi recomendación sería esta, ¿no? Que seamos personas reflexivas, es decir, y podamos siempre elegir aquellas personas que sean honestas, personas que buscan la verdad, que no mienten, que procuren el bien común, la igualdad, los valores esenciales de la convivencia, que busquen el bien común. Entonces, es decir, en este sentido todos estamos llamados a hacer una elección sobre decisiones que repercutan después en beneficio de todos, porque en definitiva la política tiene como fin el bien común, ¿verdad? Pero para alcanzar la paz social, pues tiene que estar basada, pues eso, en la verdad, en la justicia, en la solidaridad, en el amor, ¿no? Esto es lo que estos valores nos tienen que mover. Y por el contrario, pues, es decir, no tomar decisiones por conveniencia,
porque este me da algo, porque me sostiene, porque decir, muchas veces ciertamente hay manipulaciones de gente, entonces estamos llamados a ser reflexivos y a buscar el bien común basados en la justicia y en la verdad. Entonces hemos de procurar después, a la hora de votar, porque esto es algo muy importante para un ciudadano, asumir responsablemente ese voto que va a decidir sobre el crecimiento del bien para la mayoría, ¿no? Esto diría son los criterios propios de esta actividad humana. La Iglesia siempre ha invitado, especialmente después del Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, a participar activamente, y esto requiere información, reflexión y después una toma de decisión que sea, vuelvo a repetir, en orden al bien común, ¿no? Así que estamos invitados a no ser manipulados, a no buscar solamente el propio beneficio o de mi pequeño grupo o entorno o de mi partido, nada más, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, uno eso lo ve acá y en todas partes del mundo, esa confrontación, en lugar de buscar en el diálogo lo que sería el bien para todos, pues hay nada más que siempre insultos, peleas, confrontaciones. Esto lo vemos lamentablemente cuando uno ve en directo alguna sesión de parlamentos o de congresos, bueno, y hasta con las manos y todo, lo hemos visto como salen ahí en Perú y en esto, pegándose unos a otros. Entonces, claro, aquellos que son elegidos, que tendrían que dar ejemplo y ser modelo de paz, de diálogo, de entendimiento, de educación humana, pues muchas veces no lo son, ¿verdad? Entonces, no sé si te he respondido, pero vamos, yo creo que en orden a esto estamos invitados a tener serenidad, ser reflexivos y siempre elegir lo mejor, no solamente para uno mismo, sino para todos. Bueno, ahí prima mucho la cuestión egoísta de la persona, de decir, voto para que me dé un beneficio, para tener un beneficio. Lamentablemente, el egoísmo sigue siendo algo muy presente hoy en la sociedad. Presente, y luego después hay, yo diría, mucho sentimentalismo, ¿no? Uno decir, nació en una familia. Sí, claro, y quiero decir, uno es de Boca o de River y ya está la muerte, por poner un ejemplo, claro, ¿no? Entonces, decir, uno pertenece a un partido tal y lo haga bien o lo haga mal sin rectificar, entonces ya hasta que se muere es así, ¿no? Y bueno, y a veces pues hay que cambiar también. Hay que cambiar también. ¿Por qué no? Siempre en orden, vuelvo a repetir, en orden a la verdad, a la justicia, a la honestidad. Sin duda. Muy amable venirse hasta los estudios de la radio, monseñor. Bueno, a ustedes, y aprovecho para invitar a la comunidad pues a este tiempo tan hermoso que es tiempo de conversión, porque Jesús nos ofrece la vida y la vida en abundancia. Conocerle a Él y seguirle es el camino de la sabiduría. Y termino con estas palabras que Él mismo pronunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos caminar en orden a la sabiduría y a la verdad que nos conducen tanto a la vida como a la verdad, Jesús el Señor.